Y te pedimos, Señor, que tú suplas cada una de nuestras necesidades. Que tú, mi Dios, en esta tarde puedas mirar el corazón y la necesidad de cada uno de los que están aquí. Puedas mirar su necesidad, si hay enfermedad, puedas sanar, mi Dios, con tu poder. Puedas proveer en donde hay austeridad, donde hay alguna necesidad material, Señor. Padre, puedas consolar, fortalecer, sanar los corazones heridos, lastimados, aquellos que necesitan fortaleza en su alma, Dios. Que tu Espíritu en esta tarde, Dios, pueda ser propicio a la necesidad de cada uno de nosotros. Gracias porque nos oyes. Gracias porque no solo estás sentado en el trono expectante, sino estás, Padre Celestial, deseoso de derramar tus bendiciones sobre nosotros. Gracias. Gracias, Dios. En esta tarde pedimos ahora que ese mismo Espíritu, mi Dios, que provee, que sana, que libera, mi Dios, hable a nuestros corazones por medio de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar. Vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a hacerlo en la carta a los Efesios. Efesios capítulo 1. Vamos a comenzar a estudiar esta carta. Efesios capítulo 1. Carta del apóstol Pablo a los Efesios. Esta carta es una, le llaman algunos carta circular. ¿Por qué? Porque dicen que era una carta que fue diseñada para que circulara en las diferentes iglesias, principalmente en las iglesias del Asia Menor. ¿Sí? Toda aquella región de Turquía, ¿sí? En donde se encontraban las iglesias que menciona el libro de Apocalipsis, son las que principalmente circulaban este tipo de cartas, cartas circulares, cartas que no estaban personalizadas, sino que eran dirigidas a diferentes iglesias. La realidad es que el apóstol Pablo, cuando escribió esta carta, tenía en mente algunas situaciones muy particulares, muy específicas. En primera instancia, bueno, tenemos que decir que el autor de la carta es el apóstol Pablo. Él se identifica en el primer versículo. Dice así el verso 1 del capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. En algunos manuscritos antiguos la palabra Éfeso no aparece. Simplemente está dirigida a los santos y fieles en Cristo Jesús. Esto debido a que, les comentaba yo, algunos creen que era una carta circular. No era una carta específica para Éfeso, sino una carta dirigida a muchos, a diferentes iglesias. La realidad es que todas las iglesias de la zona enfrentaban un mismo problema, una misma dificultad en ese momento. ¿Qué momento histórico era el que estaba rodeando la escritura de esta carta? Bueno, según lo que nos relata el libro de los Hechos, esta carta fue escrita durante la cautividad del apóstol Pablo en una cárcel romana. ¿Esto cuándo sucedió? Esto sucedió hubo dos ocasiones en las que él estuvo preso. La primera fue a principios del año 60 y algunos años más tarde, al final de sus días, cerca del año entre el 66 y el 68. Por lo que dice la carta y por lo que nos muestra el relato de Lucas en el libro de los Hechos, podemos nosotros pensar que fue escrita en su primera prisión en Roma. Esto sitúa la carta históricamente alrededor del año 60 después de Cristo, es decir, aproximadamente a una distancia de 28 años de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y la razón por la que fue escrita fue para combatir ciertas filosofías, ciertas herejías que estaban proliferando en la iglesia en aquel tiempo. Encontramos nosotros que el materialismo, el dualismo, el gnosticismo estaba proliferando en todo el reino, el imperio romano.
Esta influencia no solamente exaltaba el área espiritual del ser humano y lo dignificaba como un ser superior a la creación y a todo lo que estaba en este mundo, sino que menospreciaba también la parte material. Esta forma de pensamiento que se estaba infiltrando en la iglesia sí, estaba tratando de menospreciar, menoscabar la parte humana, la parte material. Y algunos dirán, pues qué padre, ¿por qué? Porque lo material es malo, es perecedero, es temporal. Sí, pero esto incluía la persona de Jesucristo. Esta herejía hablaba y decía que Jesús no pudo haber sido hombre completa y totalmente. ¿Por qué razón? Porque entonces Dios no hubiera podido habitar corporalmente en ese cuerpo humano, debido a que la carne es corruptible, es mala, es perversa, es lo peor que pudiera haberle pasado a Dios. Esto lógicamente atentando contra la esencia de la redención humana. La Biblia enseña que Jesucristo, que el que confiesa que Jesucristo vino en carne es de Dios. Entonces, esta herejía estaba proliferando, y entonces la idea de esta herejía era que la gente tuviera un concepto de Dios, una espiritualidad, pero que en lo material no importaba, porque era lo carnal, lo malo y lo perverso. Entonces había cristianos que solamente estaban preocupados por lo que pensaban, por su filosofía, por su doctrina, pero no cómo vivían, porque la carne iba a destruirse. Así que no había entonces razón para cuidar el cuerpo, para cuidarse de la contaminación del mundo. Esto atentaba contra los principios enseñados por Jesucristo. Y encontramos nosotros entonces que la carta está dividida en dos grandes temas. El primero es la parte teórica, en donde se nos detalla todo lo que nosotros hemos recibido, lo que nos da identidad, lo que nos da propósito, el plan de Dios redentor para nosotros, sacándonos de una condición humana, de una condición pecaminosa, de una condición en la cual nuestro destino era la condenación. Por su gracia nos alcanza, nos rescata de esto y nos coloca en una posición privilegiada en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero la segunda parte de la carta, el segundo gran tema de esta carta, es la forma en la que nosotros vivimos en esta tierra. ¿Por qué? Porque ciertamente nuestro espíritu ha sido salvo, libre de la condenación, pero nuestro cuerpo sigue aquí en este mundo, en este planeta, y enfrentándose a la corrupción, enfrentándose al pecado, y es también parte de los temas que aborda el apóstol Pablo. Ahora, ya dijimos, carta del apóstol Pablo dirigida a los efesios. Esta ciudad, Éfeso, era una ciudad mercantil principalmente. Era una ciudad que recibía visitas continuas. Mucho flujo de personas llegaban a esta ciudad. ¿Por qué razón? Existía ahí, ¿sí?, el culto a una divinidad llamada Diana de los Efesios. Se había levantado un templo en su honor, de hecho considerado una de las maravillas del mundo antiguo. Un esplendor tremendo tenía aquel templo. Si a esto le sumamos la popularidad del templo de Diana de los Efesios, le sumamos que existían algunas clínicas especializadas en medicina en aquella ciudad, mucha gente la visitaba. Era una ciudad mercantil, una ciudad donde se llevaban a cabo actividades comerciales. Había todo tipo de personas, las cuales vivían bajo la influencia helénica, bajo el dominio del imperio romano. Pablo está pensando, cuando escribe esta carta, no en judíos, no en los judíos que huyeron en la dispersión. Está pensando en gentiles convertidos al evangelio, es decir, se identifica perfectamente con cada uno de nosotros. Bien, vamos a ver el que escribe la carta, el apóstol Pablo. En primera instancia vamos a hablar de este personaje, el apóstol Pablo. Algunos dicen, qué maravilla que Dios le cambió el nombre. ¿Sabes una cosa? Dios no le cambió el nombre a Pablo.
¿sí? Algunos creen que sí y dicen qué maravilla. ¿Por qué? Porque Saulo significa altivo, significa grande, significa el que sobresale. Y Pablo significa pequeño, chiquito, ¿sí? Algo no insignificante, pero sí una connotación o un significado de humildad bajo, de bajo perfil, ¿sí? Y entonces dicen algunos, antes de Cristo Saulo, después de Cristo Pablo. Mira, hay una realidad que nosotros necesitamos conocer, y esta es precisamente que el apóstol Pablo, ¿sí? No, al apóstol Pablo no se le cambió el nombre. Cuando nosotros vemos los textos, y vamos a ver algunos textos sobre los cuales vamos a tratar de conocer la personalidad y quién era este individuo llamado Pablo, ¿sí? Algo muy interesante en su vida. Vamos al libro de los Hechos, pero vamos a ver en el capítulo 22, Hechos capítulo 22, Hechos de los Apóstoles, capítulo 22. ¿Ya lo tenemos ahí? Ok. En este pasaje el apóstol Pablo está relatando su conversión. Pero miren, él se presenta y se da a conocer de esta manera, ¿sí? Varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo. Primero que nada, ¿en qué idioma estaba hablando aquí Pablo? En hebreo. Eso quiere decir que hablaba varios idiomas. El apóstol Pablo, Saulo de Tarso, era un personaje bien preparado, bien preparado, que hablaba varios idiomas. No es la única vez, no es el único momento en el que tenemos evidencia que habla distintos idiomas. ¿Qué idiomas hablaba Saulo, el apóstol Pablo? Sí, hablaba por lo menos hebreo, hablaba griego, hablaba arameo. ¿Qué otro tipo de lengua hablaba? No existe un dato exacto, pero sabemos por lo que nos dice en su carta a los Corintios que hablaba otros idiomas y otras lenguas. Entonces vemos que era un hombre preparado. Continuamos leyendo el texto y dice así: yo de cierto soy judío, ¿sí? Judío sanguíneo, pero nacido en Tarso de Cilicia. Él, de sangre, de descendencia o de ascendencia, era judío, era israelita, ¿sí? Si nosotros revisamos el texto que se nos menciona, que vamos a leer ahorita en Filipenses, vamos a encontrar que pertenecía a la familia de Benjamín. Era miembro de la tribu de Benjamín. Quizá de ahí el hecho de que en honor al primer rey de Israel, que provenía de la tribu de Benjamín, se le haya dado este nombre a Saulo, la misma raíz de Saúl. Era de israelita, nacido en Tarso de Cilicia, es decir, por nacimiento era romano, era ciudadano romano por nacimiento. Ahora, nació en el Imperio Romano, nació en Tarso, pero fue criado, ¿sí? Fue criado fuera de Roma. ¿Dónde fue criado? Dice el texto, en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Vamos a ponerle pausa, no pierdas este texto, ¿sí? No lo pierdas. Vamos a Filipenses 3. Filipenses capítulo 3. Verso 4. Entonces, ¿qué sabemos hasta ahora de Saulo de Tarso o de Pablo?
Sabemos que es judío de sangre, ¿sí? Romano de nacimiento, nació en Tarso, ¿sí? Fue trasladado desde pequeño con un objetivo: ser enseñado, ser instruido por Gamaliel. Una de las escuelas más famosas, ¿sí?, de los fariseos era precisamente la que presidía Gamaliel. Era un gran maestro, un rabino reconocido entre los judíos. Vamos a ver qué dice, verso 4, Filipenses 3. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Él siguió la escuela de Gamaliel, fariseo. Los judíos estaban divididos en diferentes secciones, en diferentes grupos. Esto debido a su pensamiento sobre ciertas líneas teológicas. Las dos principales eran la de los saduceos y la de los fariseos. ¿Cuáles eran las diferencias que tenían entre ellos teológicas? Las principales eran que unos creían en la resurrección de los muertos, los fariseos, y los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Unos creían en la influencia de los ángeles y de hecho habían desarrollado alguna liturgia en torno a los ángeles. En el caso de los saduceos y los fariseos no lo habían hecho de esa manera. Había otras diferencias, pero eran dos escuelas teológicas separadas, diferentes, distintas y en cierto momento antagónicas, contrarias. Pablo pertenecía a la de los fariseos. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque una de las escuelas de los fariseos, además de ser demasiado ortodoxos, apegados a la ley, ellos creían que en algunos casos era importante considerar el ejercicio de la fuerza para mantener el orden y la buena observación de las costumbres y la obediencia a la ley por medio de la fuerza. Y para eso desarrollaron una guardia. El concilio de los fariseos tenía una guardia armada a su servicio para ejecutar sus órdenes. Pablo pertenecía a este grupo, al de los fariseos. En cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Entonces, Saulo era un hombre no solamente religioso, era extremadamente riguroso, observador de la ley. No solo por él mismo, sino sus padres también lo fueron. Cuando desde muy pequeño fue enviado a Jerusalén para que fuese educado en una de las mejores escuelas de los fariseos, la cual presidía Gamaliel. ¿Quién era este Gamaliel? Vamos a Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. Pedro y Juan son perseguidos, son apresados, son llevados ante el concilio. ¿Sí? Dice verso 27, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. ¿De cuál hombre? De Jesucristo. Y entonces saltamos hasta el verso 33. ¿Sí? Después de escuchar la respuesta de Pedro y de Juan, ¿sí?, y de escuchar que la obra que se estaba llevando a cabo era del Espíritu Santo, era de parte de Dios, dice el verso 33, ellos oyendo esto se enfurecieron y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo,
mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Este era el maestro de Saulo, un hombre justo, un hombre sabio, un doctor de la ley, un entendido de la ley, un hombre venerado no solo por los judíos, no solo por los religiosos, sino por todo el pueblo. ¿Cuál fue el consejo que dio Gamaliel con respecto a los creyentes en Jesucristo? Déjalos. Si esto es de Dios, permanecerá. Si no es de Dios, se desvanecerá. No seamos hallados peleando, disputando contra Dios. Fíjate, Gamaliel, sabio e inteligente, dijo: no seamos hallados peleando, luchando en contra de Dios. Este era el maestro de Saulo. ¿Y qué pasó? Ya tenemos más o menos el cuadro de quién era Saulo. Un fariseo, miembro de la tribu de Benjamín, observador de la ley, ¿sí? Muy preparado, muy entendido en todo, ¿sí? Y con un gran maestro. Pero ¿qué resultó? Capítulo 7 del libro de los Hechos. Resulta que apresan a un hombre llamado Esteban por predicar el evangelio, por hablar de Jesucristo. Y entonces, sí, lo confrontan. Esteban presenta una defensa. Todo el capítulo 7 es un desglose de toda la historia de Israel, de todo el Antiguo Testamento, y cómo Dios desde el principio hasta llegar a Jesucristo cumple su plan. Él demuestra cómo a lo largo de todo lo que Dios ha hecho ha habido un solo propósito: que Jesucristo, ¿sí?, sea manifestado, sea dado a conocer. Después de todo esto, ¿sí?, termina diciendo Esteban: ese gran profeta del que hablaron todos los que fueron antes de él es Jesucristo, es el justo, al cual vosotros entregaron y mataron. Y cuando dice el 54, 7:54, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban. Y mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu, y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Verso 1 del capítulo 8. Dice el texto: y Saulo consentía en su muerte. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén.
Les voy a leer otra versión, ¿sí? La nueva versión internacional, ¿sí? La española, dice así, de esta manera, en el verso 1 del capítulo 8. Y Saulo estaba allí, aprobando la muerte de Esteban. Esto es lo que sucedió. Fíjate, este era Saulo, este era Pablo, ¿sí? ¿Por qué decimos que era el mismo y Dios no le cambió el nombre? Vemos cómo a lo largo de todo su trayecto en el libro de los Hechos, mientras Saulo se desarrolla entre judíos, se le llama Saulo. De hecho, cuando Jesús lo llama y se enfrenta a él en el camino a Damasco, Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Todos se dirigían a él como Saulo, ¿sí? Capítulo 13 del libro de los Hechos, ¿sí? Se nos dice ahí, dice que él estaba entre los que moraban, vamos al capítulo 13 de los Hechos, por favor. A partir del verso 1 dice el texto: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ¿sí? Aquí estaba Saulo, ya estaba dentro en el grupo de maestros, en el grupo de gente, ¿sí? Y aquí todavía se le llama Saulo. Vamos al verso 9 del mismo capítulo 13. Dice: entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijándole en los ojos, y viene toda la historia. Aquí ya se le comienza a llamar Pablo. ¿Por qué? Porque se le va a mandar al pueblo gentil. A Lucas, que es el escritor del libro de los Hechos, le parece relevante nombrar a Saulo con su nombre griego. Saulo tenía dos nombres: Saulo y Pablo. Saulo era su nombre hebreo. Eso era muy común en la antigüedad y sobre todo en ese tiempo. Si recordamos, ponemos otra vez el verso 1, por favor. El verso 1 nos muestra otro ejemplo. Dice que había ahí, estaba Bernabé, ¿sí? Estaba Simón, el que se llamaba también ¿cómo? Níger, ¿sí? Varios de los discípulos tenían dos nombres, ¿sí? Mateo, ¿cómo se llamaba? Leví. Y había varios del cuerpo de los seguidores de Jesús que tenían dos nombres: un nombre hebreo y un nombre griego, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de Simón, ¿cómo se llamaba en griego? Pedro, ¿sí? Se lo cambió el Señor, se lo asignó el Señor, ok, pero tenían un nombre hebreo y un nombre griego. En el caso de Saulo es lo mismo. Saulo es un nombre hebreo y Pablo es un nombre griego. Esa es la realidad. No se le cambió el nombre, así se le conocía, con esos dos nombres. Al ratito vamos a ver que esto tiene cierta relevancia. Entonces, este es Saulo, este es Pablo. ¿Qué sucedió? Después, fíjate, marca una diferencia tremenda que Saulo hubiese estado allí cuando Esteban trazó la línea del Mesías, del propósito de Dios, del plan de Dios para la redención humana, desde los patriarcas hasta Jesucristo. Y eso hizo enfurecer a todos los judíos, porque los culpó, los señaló como culpables de matar al Mesías. Y dice el texto que ahí estaba él. Y él estaba ahí y consentía en su muerte. Él era de los testigos, él era de los que estaban ahí, ¿sí? Él era de los que había consentido en su muerte y había declarado sentencia sobre Esteban. Y vamos ahora al capítulo 8 del libro de los Hechos, capítulo 9. Verso 1. Y dice: mientras tanto, Saulo, ¿qué dice? Que estaba respirando todavía amenazas. O sea, ya había transcurrido algo de tiempo y a Saulo no se le olvidaba.
No se le olvidaba lo que había sucedido. Estaba enojado, estaba verdaderamente furioso. Furioso por lo que había escuchado, porque lo habían acusado de traición al plan de Dios, porque le habían dicho asesino, porque ponían a Jesucristo como el Mesías, como el Hijo de Dios. Cuando Esteban estaba muriendo, sí, en vez de quejarse de las piedras, del dolor que sentía en su cuerpo, levantaba los brazos al cielo y dijo: veo a Dios. Los cielos se abren y veo al Padre sentado en su trono y a su diestra al Hijo del Hombre. Ese que crucificaron lo veo, está ahí sentado. Y esas palabras retumbaban en la mente de Saulo, retumbaban en su mente. Y dice la Escritura, sí, que él estaba todavía enojado y furioso. Verso 1, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición. Perdónenme, estoy leyendo la versión. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esta expresión que aquí se utiliza, ¿sí? Dar coces contra el aguijón, es una expresión que era utilizada para describir, ¿sí?, cuando los animales, ¿sí?, eran con una vara que tenía un aguijón en la punta. Que es un aguijón? Una punta de metal afilada, puntiaguda, que lastimaba, que picaba al animal para obligarlo a avanzar, para obligarlo a mantenerse junto a los demás. Entonces este aguijón era utilizado para que los animales no se salieran del redil o del camino. Pero en el caso de algunos animales, principalmente los toros, había algunos toros que, por más que los picaban, se resistían y se rebelaban y se enojaban, y los picaban y se enojaban, y más se pegaban contra el aguijón, como para querer demostrar: no me duele, no me duele, soy demasiado fuerte como para que tú me puedas dominar y controlar. Estos animales, ¿sí?, tenían que ser amarrados para jalarlos, ¿sí? Estos animales eran controlados de otra manera, porque el aguijón no podía con ellos, o no era suficiente. Entonces Jesús le dice a Saulo: Saulo, ¿por qué? ¿Por qué das de coces contra el aguijón? ¿Por qué te rebelas contra este aguijón? Fíjate, Saulo estaba enojado, estaba verdaderamente furioso por lo que estaba sucediendo, por los del camino, a pesar de que su maestro, ¿cuál fue el consejo que dio su maestro Gamaliel? No les hagan nada, déjenlos. Si esto permanece es de Dios, si no, entonces no es de Dios, se van a dispersar. Pues a Saulo le importó poco lo que su maestro dijo. No le importó. ¿Por qué? Porque había una inquietud en su corazón, un enojo tremendo, ¿sí? Hay una situación, imagínate toda la preparación que tenía Saulo. Era un entendido de la ley, conocía la profecía,
conocía lo que decían los profetas, conocía lo que decían los escritos sagrados. Y resulta que un día escucha la defensa de Esteban. ¿Tú crees que algo no le causó en el corazón las palabras de Esteban? ¿Tú crees que no hubo algo de luz en su corazón con lo que escuchó? Imagínate lo que fue para él ese momento de escuchar a Esteban, porque se chutó todo el mensaje de Esteban. Y no era tonto, era muy inteligente, muy entendido. Y en un momento darte cuenta que estás viviendo, que invertiste toda tu vida en algo que no es lo que tú crees, fue algo que le enojó, algo que le molestó. Y no importando lo que hubiera dicho Gamaliel, se lanzó en contra de los judíos, de los creyentes, en contra de los cristianos, y se fue en contra de ellos. Ahora, no estaba rebelándose él contra los cristianos, contra los del camino. Estaba rebelándose contra el llamado de Dios, contra lo que Dios estaba tratando de hablar a su corazón, a su vida. Y todavía que consintieron en su muerte y que él estuvo de acuerdo en la muerte y él testificó contra Esteban. Sí, Esteban, lejos de voltear y de mirarlos y de maldecirlos y decirles: hijos del diablo, Dios los va a juzgar y se las verán con mi Padre. Lejos de decir eso, ¿qué fue lo que dijo Esteban? Padre, perdónalos, no les tomes en cuenta este pecado. Y cuando Saulo entraba con la guardia a las casas de los creyentes, lejos de defenderse, sí, extendían sus manos, sí gritaban, sí había llantos, sí había dolor, sí había tristeza, pero no había venganza, no había maldición. Había algo en medio de todo eso que a Saulo le inquietaba el corazón. Había algo en medio de todo eso que no lo dejaba tranquilo. ¿Cómo es posible? Estoy dañando y lastimando a estos y estos no reaccionan. ¿Qué está pasando? Y él no tenía paz. De Jerusalén a Damasco, aproximadamente 180 millas, 6-7 días de camino. Saulo, no muy sociable, ¿sí? Tuvo una semana para pensar, para escuchar las voces de su corazón, ¿sí? Él iba pensando: voy a hacer mi trabajo, tenemos que acabar con esta plaga, con este cáncer que son los cristianos, ¿sí? Y se dirigió a Damasco con ese objetivo, ¿sí? Y entonces, en ese camino, ¿sí?, dice el texto que leímos, se le presenta el Señor en medio de un resplandor, cae a tierra y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? O sea, Jesús no sale con su ángel de guardaespaldas, con aquel que se presentó allá en Egipto, con el que se le presentó a Josué, el varón de la espada desenvainada. No se presenta con ese rostro. No se presenta como guerrero, como juez. No se presenta como para intimidarlo, como para condenarlo, como para hacerle frente. No. Se presenta delante de él interesado, sabiendo y quién es él. Saulo, Saulo, le llama por su nombre. Yo te conozco, yo sé lo que tú eres, yo sé quién eres tú, yo sé lo que hay en tu corazón. Y es duro dar de coces contra el aguijón. Es duro estar luchando contra la verdad. Es duro estar luchando contra el llamado de Dios, resistiéndote por rebeldía, por orgullo, por soberbia, por lo que tú quieras. Solamente sangras, solamente te lastimas por esa situación. Y entonces le dice Saulo: ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres? Aunque ya sabía quién era. Y le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Fíjate, ¿sí? Se presenta delante de él no con su título real. Jesús ya está glorificado. Jesús ya tiene la apariencia de Apocalipsis 1. Ya tiene el cinto real. Ya tiene la espada aguda de doble filo.
Ya tiene esa apariencia gloriosa, intimidante, que va a venir a juzgar al mundo. ¿Sí? Ya tiene esa figura que va a descender y poner un pie en cada monte y va a acabar con la humanidad rebelde, con la impiedad y con el pecado, que va a derramar su ira sobre este mundo. Ya la tiene para este momento. Sin embargo, no se revela de esa manera ante Saulo. Se le revela como Jesús, el hombre que dio su vida por los pecadores, aquel cuyo nombre significa salvación de Dios. Le dice: yo soy Jesús. Yo soy el que fue elegido, el que fue determinado, el que fue escogido para salvarte. Se le presenta como Salvador, como la opción para salir de su frustración. Era un hombre frustrado. El enojo no es otra cosa sino la frustración de que las cosas se nos están saliendo del control, de que no las estoy controlando yo, y entonces se manifiesta el enojo. No puede ser. La gente está yendo en pos del camino, en pos de Jesucristo. El judaísmo, el templo y todo lo que amamos y todo lo que veneramos lo vamos a perder. Esa fue la razón por la que los judíos decidieron matar a Jesús. Esa es la razón por la que Saulo estaba buscando a los cristianos para matarlos, porque atentaba contra lo que él era, contra lo que él era. El reclamo, el enojo no es otra cosa sino una respuesta de nuestro egoísmo, de nuestro egocentrismo, de que estamos pensando en nosotros. Y entonces Saulo estaba enojado y le dice: Saulo, ese enojo, eso que tú sientes, sabes, solo te está haciendo daño a ti. Tú me estás persiguiendo, tú estás yendo en contra de mí, ¿sí? Y eso te va a destruir. Dice el siguiente verso, verso 6: él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Fíjate cómo aquí ya es otra persona. Ya es otra persona. ¿Qué le dijo Gamaliel? No te metas con los cristianos. Eso dijo Gamaliel, ¿sí o no? Era su maestro. ¿Le hizo caso a su maestro? No, ¿qué le va a hacer caso? Hizo lo que él quiso. Sin embargo, después de que se le presenta a Jesús, entonces, pero con ese rostro de amor, de misericordia, de oportunidad, de salvación, no se puede resistir y se doblega. Y entonces ya no es voy a hacer, ahora es ¿qué tengo que hacer? ¿Qué quieres que yo haga? Y entonces le dice Jesús: sabes, ve a Damasco, entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Ya no es ahí que Dios te dé sabiduría y entendimiento, no. Ahora tenía que ser guiado. Ahora tenía que ser él, ¿sí?, dirigido. Ya no era aquel hombre. Pero fíjate una cosa, Saulo se parece mucho a nosotros. ¿Por qué? Porque podemos tener un conocimiento de Dios. Podemos en el exterior parecernos a Él, ser observadores de los principios correctos, de los principios religiosos. Pero eso no necesariamente, ¿sí?, nos hace hijos de Dios. Él pensaba que hacía lo correcto. Él pensaba que servía a Dios, ¿sí? Pero su exterior era perfecto, irreprensible, dice él, que observaba de la ley de acuerdo a todo eso. Pero ¿cómo estaba en su interior? ¿Cómo estaba? Frustrado, enojado, estaba sorprendido, no entendía cómo esos hombres sin letras, cómo esa gente, sí, mediocre, cómo esa gente miserable, sí, era arrastrada, era sacada de sus casas y no eran capaces de responder, no eran capaces de defenderse, de vengarse. Ese hombre Esteban, sí, que veía y que recibía piedras, en lugar de defenderse, de cubrirse, levantaba las manos
y adoraba a Dios y perdonaba a los que lo ofendían, a los que lo lastimaban, a los que lo asesinaban. Eso no lo entendía. ¿Por qué no lo entendía? Porque no conocía la verdad, porque no se había topado con Jesús, el Salvador del hombre, de la humanidad. Pero ese día su pensamiento cambió. Ese día su vida fue transformada. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque se le reveló Jesucristo con toda su gloria. ¿Sabes? Eso es lo que muchos, no muchos, todos los hombres necesitamos. Una revelación de Jesucristo. Lo único que puede a nosotros cambiarnos, transformarnos de una forma real, genuina, es precisamente eso: un encuentro con Jesús, un encuentro personal con Él, real, no intelectual, no externo. Tú puedes venir cada semana y pensar que conoces a Jesús, y pensar que sabes de Él, y pensar que tienes una relación con Él. Pero ¿de qué manera Él ha cambiado? No tu exterior, tu interior, tu forma de reaccionar en tu interior, tu forma de pensar, de sentir de los demás. Este hombre, ¿sí?, no volvió a ser el mismo en ese sentido. No volvió a ser el mismo. Sí, tal vez después ya solo se le llamaba Pablo. Eso no tiene un significado. Sí lo tiene, claro que sí. ¿Fue casualidad que se llamara Saulo y Pablo, que fueran antagónicos, contrarios y tan opuestos? No fue casualidad. Ahora se le conocía más como Pablo, y él mismo lo mencionaba y lo decía: yo, el más pequeño de los apóstoles, yo, el más pequeño e insignificante, yo, el más pecador de todos. El concepto de él era completamente diferente, distinto. Por eso ya no se enojaba, por eso ya no se alteraba, ya no respiraba y ya no buscaba venganza. Ahora Jesucristo era el que controlaba y dominaba su corazón, sus pensamientos. ¿Sí? Cuando nosotros no podemos controlar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, vamos solamente buscando venganza, buscando satisfacción de nuestra carne, de nuestro yo, nuestro egoísmo, nuestra vanidad. Y por eso es que no nos podemos detener del pecado, ¿sí?, de todas esas actitudes que lastiman no solamente nuestra vida, sino desafortunadamente lastiman la vida de los demás. Lo único que puede cambiar eso y hacernos diferentes es un encuentro cara a cara con Jesucristo. No una religión, sino algo que nos derribe, que nos tumbe. ¿Sí? A Él no le importó si los demás se cayeron o no se cayeron, si los demás vieron o no vieron. Él estaba ahí. Es un asunto entre tú y Dios. No poner los ojos si Él hace o ella hace o Él no hace. Deja de pensar en eso. ¿Por qué te preocupa lo que los demás hagan o no hagan? Preocúpate, interésate por lo que tú estás haciendo, por tu posición delante de Dios, por cómo estás tú, por cómo te mira Jesús, por lo que piensa Dios de ti. Eso es lo importante. Él, dice el texto, vamos a Filipenses 3, continuar la lectura ahí, verso 7. Dice entonces: todas esas cosas que yo era, ¿sí?, fariseo de fariseos, hebreo, esto, aquello, todo eso, dice ahí, todas esas cosas que para mí en algún momento de mi vida eran ganancia, eran renombre, las he estimado como pérdida. ¿Sí? ¿Por qué? Por amor de Cristo. Por amor de Cristo. Fíjate, Pablo decía: yo fui blasfemo, perseguidor, injuriador. ¿Sí? Y todo esto lo hice por ignorancia. Sí, por rebeldía, pero por ignorancia. Y todo eso, yo merecía el juicio y la condenación de Dios. Dice ahí en Timoteo: mas fui recibido a misericordia.
mas fui recibido a misericordia para que Cristo Jesús mostrase en mí toda su bondad, toda su clemencia. Él dice, el amor de Cristo, el amor de Cristo, sí, llena mi corazón. El amor que me salvó, que me rescató, que me permitió ver con claridad, sí, me lleva a mí entonces a considerar todo lo demás como no valiosos, como no importante, como no algo digno de conservar. Si se pierde, que se pierda. ¿Por qué? Porque tengo lo más valioso y lo más importante, que es Cristo. Y dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia, por la maravilla, ¿sí?, del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Verso 9, y ser hallado en Él, no teniendo, fíjate, mi propia justicia, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Verso 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Cuál era el objetivo ahora de Saulo? ¿Cuál era el objetivo ahora de Pablo? Era vivir tratando de conseguir justicia, tratando de conseguir aprobación, tratando de satisfacer su interior con lo que le suceda a los demás, con lo que sufren los demás. No, a eso ya no importaba. Ya no importaba eso. Ahora lo único que le importaba a él era ser como Cristo. No me importa si los demás son de una o de otra manera, los tengo que amar. Ahora, sabes, él estaba del otro lado de la moneda. Ahora él estaba recibiendo las pedradas. Ahora él estaba ahí, ¿sí?, recibiendo y esquivando piedras y bendiciendo y amando. Y dice la Biblia que en Iconio, en Listra, fue apedreado y salió de la ciudad huyendo, sí, pero sabes, tiempo después regresó a Iconio, regresó a Listra y volvió a hablar de Dios, y volvió a hablar del amor de Dios, de la salvación y de la esperanza en Jesucristo. ¿Por qué? Porque era más importante que los demás conocieran lo que él había encontrado. El amor de Dios transformó a este hombre, transformó su vida en un perseguidor, de un perseguidor e injuriador a un apóstol, a un enviado de Jesucristo, a uno de los personajes más relevantes de la historia y de la cristiandad. Podemos nosotros pensar y ver a este hombre como un instrumento divino, ¿sí?, que ha impactado el mundo. Su ministerio, ¿sí?, llenó casi toda el Asia Menor. De hecho, toda el Asia Menor, norte de África, sur de Europa, ¿sí? Tenía planes de invadir el norte de Europa, llegar a España, llegar a Britania. Dios no se lo permitió, se lo llevó antes de tiempo, pero esa era su intención. Y sus escritos, o lo que el Espíritu Santo le inspiró, hoy cambia vidas, hoy transforma vidas. ¿Por qué razón? Porque fue un hombre, ¿sabes?, que se topó con la verdad, con una realidad que lo confrontó y que le dijo: no puedes seguir viviendo así. Soy real, soy Jesús, estoy vivo, no he muerto, soy el Mesías, soy tu única oportunidad de salvarte. Y fue lo suficientemente humilde para agachar la cabeza y reconocer a Jesucristo como el Señor de su vida. Eso hizo una diferencia. ¿Sabes? ¿Qué tiene que pasar? Somos nosotros, ¿sí?, como ese Saulo o como ese toro que recibe los picotazos. Dios nos habla, Dios nos habla, Dios nos llama, Dios nos llama. Escuchamos y nuestra mente sabe que Dios tiene razón y nuestro corazón sabe que Dios, pero nos encontramos en una lucha en donde sabemos que tenemos que doblegarnos, que humillarnos delante de Él. Pero no, nuestro orgullo es mayor, nuestra soberbia es mayor y queremos seguir teniendo el control nosotros de nuestra vida, y no solo de nuestra vida, sino de la de los que nos rodean. Y ese orgullo, esa soberbia nos va a destruir.
humillaos, dice la palabra de Dios. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a orar. Señor, en esta tarde, Señor, estamos delante de ti. Delante de ti está nuestro corazón, está nuestra vida. Muchos de los que estamos aquí estamos en un camino llamado Damasco, de una o de otra manera, con una lucha en nuestro interior, en un desierto en el que no sabemos qué hacer, porque queremos mantener una apariencia. Pero hay algo en nuestra mente y en nuestro corazón que nos dice: tienes que humillarte, tienes que doblegarte. Y nos encontramos en esa lucha porque nos importa demasiado el que dirán, lo que pensarán, porque nos importa demasiado, van a decir que viví equivocado. ¿Qué importa lo que la gente diga, lo que la gente piense? Lo que importa es que encuentres la paz, que puedas encontrar la paz y el gozo que solamente Jesucristo te puede dar, que solamente la fe en el Hijo de Dios te puede dar, que solamente el arrepentimiento puede producir en ti. Si escuchas su voz, responde a su llamado. Jesús le dijo: Saulo, Saulo. Y ahí le puedes poner tu nombre, porque Dios te está hablando a ti y te dice: ¿por qué luchas conmigo? ¿Por qué? ¿Por qué estás luchando? ¿Por qué te estás lastimando? ¿Por qué estás lastimando a los que te rodean? Saulo no pudo más, se humilló, se dobló, se arrepintió, y entonces Dios pudo hacer la obra. Hoy Dios te llama al arrepentimiento. Hoy Dios te dice: deja tu orgullo, deja tu soberbia, deja tu arrogancia y humíllate. Soy Jesús, el que quiere salvarte, el que quiere librarte no solo de una condenación, quiere librarte de la tristeza, del dolor, de la frustración. Quiere que dejes de sentir eso, quiere que disfrutes de la paz, de una paz sobrenatural, de una paz que sobrepasa todo entendimiento, de una alegría, de un gozo que no has podido tener hasta el día de hoy. Hoy, Señor, revélate a cada corazón, Dios, que lo necesite. Hoy muéstrate a cada vida, Señor, que tu Espíritu Santo en esta tarde pueda revelarse, mostrarse de una manera poderosa, de una manera única, de una manera, mi Dios, en la cual no nos quede opción, Dios, en la cual, Dios, podamos tener la misma reacción, la misma respuesta que tuvo Saulo. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres que haga? Yo te diré lo que tendrás que hacer. Hoy, Dios, estamos delante de ti, Dios, arrepentidos por nuestra vida, por nuestro orgullo, por nuestra soberbia, por nuestro pecado, Señor. Y hoy te preguntamos, Dios, ¿qué quieres que hagamos? Tú tenías un plan para Saulo, tú tienes un plan para nosotros. Danos la sensibilidad, Dios, no solo hoy para humillarnos, no solo hoy para arrepentirnos, para renunciar a nuestro pecado, sino danos la sensibilidad para seguir oyendo tu voz. Dejar que un Ananías venga y nos diga qué hacer. Dejar que alguien más nos guíe. Dejar que alguien más nos amoneste. Dejar que alguien más, Señor, ponga su mano sobre nosotros, se identifique con nosotros y podamos ver, podamos tener una visión, podamos tener un sueño, podamos recuperar, Señor, la claridad de nuestra vida, Señor. Ya no más ceguera, ya no más oscuridad, ya no más frustración. Libéranos, líbranos de estas tinieblas, de este yugo. Permítenos vivir en libertad, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo, Dios, en esta hora
se manifieste trayendo libertad a todo cautivo, Señor, a todo oprimido, y que tú cumplas tu propósito en nuestros corazones, Señor. Gracias porque eres bueno. Gracias porque eres misericordioso y porque nos das nuevamente la oportunidad de acercarnos a ti, de volvernos a ti. No permitas que nos alejemos, que nos apartemos, que sigamos viviendo en nuestro orgullo, en nuestra vanidad, Señor. Permítenos, Dios, escuchar tu voz, responder a tu voz y a tu llamado. Que tu amor, Dios, sea claro, sea suficiente, Señor, para que nosotros podamos rendirnos a ti. Gracias, Dios, porque no nos juzgas, no nos condenas. Por el contrario, te manifiestas como un Dios de amor, un Dios de misericordia. Por eso en esta tarde te decimos gracias. Perfecciona tu obra en cada uno de nuestros corazones. Perfecciona tu llamado en cada una de nuestras vidas. Y usa lo que somos para tu gloria.